Ya. Ya, entonces, para todos, buenas tardes, espero que se encuentren bien, ya, que no haya novedad en sus hogares. La clase de hoy día es de el módulo de torneado y vamos a ver un repaso de lo que se hizo en la clase pasada, ya, y del mismo modo hacer una retroalimentación de lo que se hizo, ya. ¿De qué trataba la clase de selección de herramientas de corte? Ya, basado propiamente tal, sí, esta era la clase, sí, esta era la clase, ya. Entonces tenemos la actividad propiamente tal, el objetivo de la guía es asociar procesos detorneados a fabricación de piezas mecánicas mediante el análisis de casos, ¿ya? Quiere decir esto es que asociar ustedes la herramienta indicada para el proceso de fabricación que ustedes tienen que llevar a cabo, ¿ya? Y acá había instrucciones generales de la actividad. Tenemos que tengan que leer detenidamente la actividad de aprendizaje, responder las preguntas basándose en sus conocimientos, y a la siguiente clase el profesor realizará la retroalimentación de esta. En esta clase, la clase de hoy día. Después, enviar a mi correo o, en este caso, por vía WhatsApp, a la manera que más se le acomoda a ustedes, ¿ya? Y por último, si no pueden completar las actividades, cópienla en su cuaderno y sáquenle una fotografía y manden el correo antes mencionado siguiendo la formalidad, ¿ya? Después de esto tenemos la fabricación de piezas torneadas, ¿ya? Dice las piezas torneadas como ejes tienen generalmente secciones transversales circulares, pero a través del torneado se pueden conseguir también piezas con secciones ovaladas o con otra clase de curvas, ¿ya? El torneado es arrancar viruta con un útil de un filo, la forma geométrica determinada, que ataca constantemente a las piezas que se trabajó. Ya los movimientos necesarios para el arranque de viruta son tres, ¿ya? Tenemos el movimiento de avance, dice que combinado con el de corte hace posible el arranque de viruta continuo, generalmente es la herramienta que realiza el movimiento de avance. Ya tenemos entonces el movimiento de avance, también tenemos el movimiento de corte, que es circular, generalmente lo realiza la pieza que gira alrededor de su propio eje, en este caso es el plato mediante el husillo que genera el movimiento y hace girar la pieza, ¿ya? Es un sólido de revolución. Generalmente se realiza la pieza que gira alrededor de su propio eje de giro, moviéndose contra el filo de la herramienta en algunos procedimientos de torneado, por ejemplo, al tornear con mandrinadora horizontal es la herramienta la que realiza ese movimiento circular y la velocidad a que gira la pieza o la herramienta se llama velocidad de corte, ¿ya? Entonces tenemos, repasando, tenemos el movimiento de avance y el movimiento de corte que es circular. Y por último tenemos el movimiento de penetración que se sitúa la cuchilla del torno, la profundidad de corte necesaria, ¿ya? Entonces estos tres movimientos hacen que la viruta se desprenda del material, ¿ya? Entonces tenemos el movimiento de avance, ¿ya? Tenemos el movimiento circular y el de penetración de la herramienta, ¿ya? Acá se ven reflejados con estas tres flechas, las que están, a ver, démosle un momento, acá. Tenemos ese movimiento que va hacia allá, un movimiento que va en ese sentido y el movimiento circular que se encuentra ahí, ¿ya? Entonces, esos tres movimientos son los esenciales para el arranque de viruta en este caso, ¿ya? Procedimiento de torneado. Dice, la diversidad de formas de las piezas de revolución se obtiene mediante distintos procedimientos de torneado según si las piezas son trabajadas exterior o interiormente. Se habla de torneado exterior o de torneado interior. Dice, las piezas cilíndricas se obtienen mediante torneado longitudinal o de cilindrado. Las superficies planas mediante refrentado, ¿ya? Los conos mediante torneado cónico y las piezas perfiladas de forma mediante torneado de forma, ¿ya? Las roscas mediante roscado o tallado de rosca en el torno. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos lo que es el cilindrado, el refrentado, lo que es las piezas cónicas, ¿ya? Y también tenemos las roscas, ¿ya? Que se hacen mediante eh, dejar el torno en automático, colocar el paso y definir
qué tipo de ángulo va a ser el que se va a trabajar, ya sea un waveboard, métrico, que son 55, 60 grados, ¿ya? Esos son los más básicos, después vienen los otros, para estos trabajos, ¿ya? Y acá en la figura da a representar diferentes herramientas y los procesos que realiza, ¿ya? Tenemos cilindrado de exterior en ese sentido y de interiores, ¿ya? Tenemos refrentado, que es realizar esta operación, ¿ya? Y tenemos refrentado al torneado del aire, ¿ya? Tenemos torneados cónicos, ¿ya? Que esto es, hay un cálculo, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, para calcular cuántos grados son dependiendo del largo del cono que yo quiero realizar, ¿ya? Y tenemos el torneado cónico interior, ¿ya? También tenemos torneados de piezas perfiladas o de forma, ¿ya? Si tiene una herramienta de corte con cierta forma, en este caso es un semicírculo, ¿ya? Y genera esta sección en la figura, ¿ya? Igualmente para lo que es interiores. Y tenemos el torneado o tallado de roscas exteriores, tanto como interiores, ¿ya? Luego de esto venía la actividad, ¿ya? La actividad dice, siga las siguientes instrucciones, busque en su hogar objetos al menos 5 que se puedan fabricar en un torno, identifique qué procesos de torneado se deben realizar para fabricar el objeto, realice un muestrario de estas piezas, señale utilizando el lenguaje técnico, el mostrar el nombre de los tipos de torneados a los que lo asoció, e indique la forma correcta de los pasos y procesos que realizará para fabricar el objeto. Sea lo más creativo posible. Ya, y acá tenemos una lista de cotejo, donde dice compre al menos los 5 objetivos, el muestrario muerta creatividad por parte del alumno, identificar los procesos torneados, ya. ¿Cómo les fue con estos? ¿Ya? Yo también hice una lista de objetos que se pueden encontrar en el hogar que se basan en el proceso torneado. Generalmente más basado en la madera que en los aceros, pero están los procesos presentes, ¿ya? Por ejemplo, un uslero, ¿ya? Un uslero de madera, se tornea en un torno, ¿ya? Pero un torno para madera en este caso. Tenemos barandas circulares, ¿ya? Para las escaleras. Tengo las manillas de las puertas, hay algunas manillas de las puertas que tienen estas formas circulares que se hacen con torno, y tengo soportes de cortinas, ¿ya? Estos ejes largos se realizan con torneado. También las tapas que llevan, las tapas que son circulares, se realizan en tornos para madera, ¿ya? Y dentro de esos procesos podemos reconocer tanto como lo es el refrentado como el cilindrado exterior, o ya si es que es un proceso más complicado, el cilindrado de interiores, ¿ya? Respecto a eso, chicos, ¿tuvieron alguna duda, consulta? Los que no hayan mandado esta actividad, los solicito que la manden, ¿ya? Y para poder revisársela, ¿ya? Hasta el momento, eso sería la clase de hoy. La clase del profesor Miguel, él va a abordar otros temas relacionados al módulo que están teniendo con él, y los dejo para que hagan consultas, ¿ya? Respecto a lo que puedan tener dudas en este instante, ¿ya? Así que los dejo hablar, denme un segundito.